En la lección que nos corresponde en esta nueva lección, gracias a Dios podremos tratar con corazón sincero y agradecido por la oferta de la justicia de Dios. Entendemos en base de la lección pasada que la justicia de Dios no es el atributo, la expresión de su santidad, ira para con el pecador. Ahora tiene el otro sentido y vamos a verlo con claridad en Romanos 3, 21 a 31. La justicia de Dios es lo que Dios mismo logró hacer de una manera justa, de satisfacer la ley que condenó el ser humano. Y en base de esa ley bien satisfecha por el amado Hijo, puesto por el Rey, ahora nos declara justos, perdonados y restaurados. En esta sección, la cual podemos llamar la porción clásica de la salvación, todos los teólogos ortodoxos reconocen que Pablo aquí, en palabras claras, lógicas y también bien ciertas, nos traza lo que Dios hizo en poder como el juez perdonar al impío que cree. La lección pasada terminamos en la oscuridad de la condenación, la incompatibilidad total de que el ser humano pudiera ofrecer ni a Dios ningún mérito ni demérito. Seguimos adelante con la porción clásica, pero ahora Romanos 3, 21 a 31. Pero ahora, estas dos palabras son como una encrucijada, un viraje donde Pablo da un cambio de 180 grados. Pero ahora, Dios introduce en las tinieblas de la condenación de la ley a todo ser humano. Ahora introduce lo que viene siendo la justicia de Dios. Cada palabra para mí vale mucho, pero ahora aparte de la ley. Con 4 palabras sencillas, Él pone a un lado totalmente la ley, como si fuera un medio de obtener la salvación. La ley tendrá su ministerio, pero no es un fin salvífico. Pero ahora, no mirando a la ley, se ha manifestado. El tiempo aquí también es muy interesante. El tiempo es el tiempo presente perfecto. Claro, muchos no se interesan mucho en la gramática. Yo he dedicado unos 60 años al estudio de la gramática, pero es un tiempo muy significativo porque representa un momento en el pasado, un acto perfecto, pero cuya influencia, cuyo así estar así a la mano, disponible. Todavía hoy en día Él puede hacer en vigor lo que ese hecho hizo. Es una referencia, no cabe duda, a la cruz. Un hecho de hace 2000 años. Un hecho perfecto. No se puede repetir. Pero el poder de esa muerte sigue en pie, sigue en vigor. Y por eso cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
podremos ver que dice en la cruz, un hecho histórico, hecho culminante en el plan de Dios, desde Génesis 3:15 hasta ahora, y aún será el tema del coro celestial. Digno es el Cordero. Y por eso dice la justicia de Dios. Otra vez repito, no el atributo, sino la oferta de perdón en base del juez justo. Volviendo a la porción clásica, se ha manifestado, revelado la justicia de Dios. Y ahora una frase significativa, testificada por la ley y por los profetas. La ley no es medio salvífico de ninguna manera. La ley siempre nos es condenatoria, pero realmente la ley testifica, da testimonio de que Dios, siendo santo, proveyó aún bajo la ley la manera de acercarse a Dios. Ya vimos en la Pascua, ya vimos también en Levítico capítulo 4, el pecado por expiación, sacrificio por expiación y por la culpa. Y también en Levítico 17, versículo 10. Por medio de la fe en Jesucristo. Note lo céntrico, lo crítico es Cristo. Testificada por la ley y por los profetas. Pienso yo en aquellos dos hombres que iban camino a Emaús. El resucitado Cristo se une a ellos y Él, después de revelarse desde la ley, los profetas y los escritos, habló de su persona. Bien ha dicho Agustín que realmente el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, pero latente, implícita y también velado. Pero realmente él sigue diciendo, el Antiguo Testamento está en el Nuevo, patente, explícito y revelado. La salvación que Pablo presenta en Romanos 3 no es una novedad. Se introdujo en el huerto de Edén cuando puso enemistad, cuando les dio la manera que la simiente de la mujer, el Mesías, daría un golpe aplastante a la cabeza y luego los vistió haciéndoles túnicas de pieles. Y por eso Pablo resume en versículo 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, repitiendo lo que vimos en Romanos 1:16, para todos los que creen en Él. La única condición, todos los que creen en Él. Y la razón que es exclusivamente por Jesucristo y por el impío que cree en Él, recibiendo, dando gracias para la oferta. La razón es porque no hay diferencia, ni judío ni griego, ni la injusticia de la cultura greco-romana, ni tampoco la religiosidad de los judíos.
Y ahora sigue un versículo que realmente otra vez termina con las posibilidades humanas de la salvación. Me refiero al versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Note la universalidad de todos pecaron. El tiempo aquí es el aoristo, en el pasado. Pero si uno dice, yo no estuve en el huerto de Edén, pero Adán realmente pecó. Él era la cabeza de la raza humana. Estuvimos en él en términos de la potencialidad. Y cuando él pecó, yo pequé. Romanos 5 dice, el pecado entró por un hombre y entró la muerte. Y por eso cuando dice Pablo en 3:23, realmente todos pecaron, ya nacieron pecadores. Claro, naciendo en términos de nuestro nacimiento, confirmamos y celebramos esa caída. Y por eso actualmente estamos pecadores por una naturaleza pecaminosa. Y la vamos a ver en los días futuros como la cruz también tiene remedio. Pero la frase que sigue dice, y están, tiempo presente, destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan en capítulo 1? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de animales. Y por eso destituidos de la gloria de Dios. Estamos en bancarrota. Totalmente. Ni queriendo, ni pudiendo querer. Y por eso, en base de que el hombre fue un fracaso total, Dios tuvo que intervenir, no en base de mérito, sino en base de su oferta en su Hijo. Sigue en capítulo 3 la porción clásica. Es el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cierto sentido es una redundancia de palabras, porque la justificación es realmente por la pura gracia de Dios. No pudimos aportar nada, menos la fe. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es nuestra redención. Él pagó el precio de rescate. Él dio el cofre. Si reconocemos que Dios halló la manera de ofrecer un sustituto que Él iba a comprobar, sería la simiente de la mujer. Él iba a poner a su propio hijo. En Isaías 53:10, ya vimos que con todo esto quiso quebrantarlo, haciendo su alma así en expiación por nuestros pecados. ¿Cuáles son los tres medios? Ahí están en ese versículo. Empezamos con el medio de la gracia. Es el origen, es la fuente, es lo que surge del corazón del amor de Dios. Dios siendo
amor, bondad, misericordia y gracia. Todo esto Dios ideó, puso en marcha. Vimos esas iniciativas allá en Génesis y en adelante. El segundo medio es la sangre, por la cual Él así compró nuestra redención. Esclavos en el mercado de pecado, Él vino y pagó el precio, el cofre que el juez puso. Y por eso la sangre es el medio meritorio. El medio meritorio. El tercer medio, el medio de fe. Tengo que decir que yo considero la fe como lo divino y luego lo humano. Pablo ha dicho que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre en sí, totalmente depravado, no puede creer, pero la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, le atrae, le hace posible que Él responda. Por eso, medio divino, la iniciativa con Dios, pero también la parte nuestra respuesta. Yo considero que la fe es como la mano extendida, pero la mano abierta. Con una confesión, nada traigo, nada tengo. Lo que se me ofrece es lo que yo recibo. Y por eso la fe viene siendo el medio por el cual alcanzamos, recibimos la realidad de esta nueva justicia, nuestra nueva posición legal de aceptación ante Dios. Versículo 25-26, otra vez son claves, llaves que nos abren el camino, como Dios pudo hacer lo que hizo. Versículo 25-26, importantísimo. Yo decía a mis estudiantes cuando presentan un examen sobre la soteriología, si no saben, ponme Romanos 3, 25 y 26 y te doy crédito, porque realmente este es el corazón. ¿A quién? A Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Hemos visto antes que el verbo expiar es kiper, K-P-R en hebreo, con variantes. El día de expiación, Yom Kippur. Ahora, propiciatorio, Caporet. Una indicación clara de que tiene que ver con el cofre. Dios lo puso, Dios intervino, lo puso por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora aquí justicia pudiera referirse en parte a su atributo, porque realmente la muerte de Cristo apaciguó la ira de Dios. La idea de expiar es cubrir, tapar o apaciguar. Es manifestado expresión de su santidad, en así la ira de Dios fue satisfecha. Y por eso Él en la cruz tuvo que manifestar su justicia. Y ahora viene la razón. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Manifestar por haber pasado. Eso nos hace pensar en la Pascua.
¿Recuerdan el ángel de muerte? Pasó por encima de las casas, tanto de los egipcios como los judíos. Si la sangre estaba aplicada y adentro de la casa comían la carne del cordero, pasó por alto. Y por eso en el Antiguo Testamento todo el servicio sacerdotal no quitó los pecados, sino temporaria y ceremonialmente tapó el propiciatorio, donde la sangre del macho cabrío fue rociada. Dios no vio el pecado, pero en cierto sentido quedó una pequeña nube en el carácter de Dios, en pasar por alto los pecados de Noé, la borrachera, David, homicidio y también así adulterio. Dios, sin embargo, los perdonó, pero nos perdonó en base realmente de aquel que iba a venir. Y por eso la cruz, en cierto sentido, quitó de una vez esta pequeña duda, porque dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Nos sorprende que Dios diga que Él sea justo. Él no pudo ser otra cosa de justa en su persona, en sus acciones. Pero la ley había dicho, no justificaré al injusto. No justificaré al injusto. Pero aquí el juez santo justificó al injusto, a ti y a mí. Pero el secreto es, Él halló la manera, según la ley, de poner así a su amado Hijo como cofer, sangre, redención. Y en base de su muerte expiatoria, su muerte sustitutaria, Él realmente tiene la base de decir en cuanto a ti, cuanto a mí, te declaro justo, tan justo como mi amado Hijo. Esta salvación es bien personal, individual y real. Dios defiende su justicia por cumplir con su propia ley. Pero sigue diciendo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él solo puede justificar los que son de la fe de Jesús. Realmente aquí podremos ver la exclusividad de la salvación en Cristo. Va terminando esta porción con una serie de preguntas. Su interlocutor quizá sugiere otra cosa. ¿Dónde, pues, en base de la intervención, la iniciativa de Dios en salvar por medio de un sustituto, Jesucristo, su sangre, también la condición de fe? ¿Dónde, pues, está la jactancia de parte de quien recibe esta oferta? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Porque ya hemos visto contundentemente que el hombre no puede aportar nadita a la obra de la salvación. No por la de las obras, no, sino por la ley, la dinámica de la fe, la realidad. Y dice él, llegando a una conclusión, concluimos pues que el hombre es justificado, declarado justo. No es hacer hecho justo,
Eso viene en la regeneración, que estudiaremos en la próxima lección. Pero en cuanto a nuestra posición forense, legal, delante del juez justo, Él nos declara justificados en su Hijo, en base de esa muerte, sin que hiciéramos ninguna cosa, porque ni pudiéramos ni quisimos hacerlo. Por eso concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos, como a veces ellos pensaban? No, también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. El apóstol a los gentiles, por eso dijo, estoy pronto a llegar a Roma, deudor a los sabios y a los no sabios. Y así, con esta razón, Él dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Autor para sus compatriotas, los judíos, variando la preposición, pero no cambiando el valor, ninguna diferencia, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Para nosotros eso no quiere decir tanto, porque no nos creamos en cuanto a la ley y la circuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este tema Él va a desarrollar en el futuro. Pero realmente estamos ya llegando a la conclusión. Dios tomó cartas en nuestra salvación. Cuando no pudimos ni quisimos, Él mandó a su Hijo, murió en la cruz, y en base solo de la fe, el impío que cree, Él nos asegura una aceptación en el amado y la vida eterna. A Dios sea las gracias.